Hablábamos ayer que uno de los anuncios más importantes que hizo el presidente de la Nación tiene que ver con el pago de la deuda de la Nación a la provincia, aquella deuda que fue cuantificada en algún momento. Habrá que ver si ese número es actualizado, el modo de pago. Lo cierto es que fue uno de los anuncios medulares de la llegada de Alberto Fernández ayer a Santa Fe. Muchísima repercusión al respecto hay y obviamente me parece que va a ser materia de análisis informativo, Héctor. Sí, yo creo que fue, en términos generales, el principal, ¿no? El principal anuncio de ayer tras la visita de Alberto Fernández, una deuda que se llevó a la Corte, la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener, llevó a la Corte en el 2008, con un escrito presentado por quien era entonces el fiscal de Estado Jorge Barraguirre, hoy procurador de la Corte, y un estudio jurídico de Buenos Aires, en donde estaba el doctor Gil Lavedra. Este litigio que reclamaba a la Nación hacer cesar con una detracción que Santa Fe consideraba que era ilegal de los fondos del ANSES que debían venir a la provincia en virtud de un acuerdo de varias adendas firmadas entre Nación y provincia en los 90 y la transferencia de la caja de jubilaciones. Eso por un lado, y había otro componente mucho más chiquito que tenía que ver con una ley que se llama Ley de Autarquía AFIP, que justamente habla de la retención de una alícuota, de un porcentaje que hace la AFIP sobre las provincias y que debía ser coparticipable y que en el caso de Santa Fe, Córdoba y San Luis lo retenía, o por lo menos Córdoba, San Luis y Santa Fe consideraban que esa retención era ilegal y también le incorporaron este punto de la demanda. El expediente estuvo en estado larvario muchos años, hasta el 2015, con dos cuestiones importantes. La presentación que hizo Wiener en la Corte tuvo el apoyo de Jorge Obey y de Carlos Reutemann, cuando fueron a plantearlo en la audiencia pública. Tuvieron el respaldo de esos dos importantísimos dirigentes del PJ. ¿Fueron como ex gobernadores o en aquel momento como legisladores? Y no lo recuerdo, seguramente Reutemann nunca dejó de serlo. Claro. Por lo tanto era legislador, nunca dejó de serlo después del 2003, a eso me refiero. Sí. Por lo tanto era legislador y Obey, y creo que Obey nunca dejó de ser tampoco legislador después. Diputado en aquel momento, claro. Claro, exactamente, diputado, pero en su condición de dos veces exgobernador. Reclamaron esto en la Corte, en las audiencias. Los dos planteos administrativos que había hecho la provincia de Santa Fe se los rechazó el Ministerio de Economía, que en ese momento estaba a cargo de Amado Boudou, y cuando fue la audiencia en la Corte, cuando eso se judicializa, se transforma en un litigio judicial, la Nación pegó un par de faltazos importantes y esa causa quedó, digamos, ese expediente quedó, como dijimos, en un estado larvario por lo menos un par de años. Había toda una consideración de la Nación que decía, pero la detracción no es ilegal en virtud que muchos fondos que no son los fondos específicos coparticipables están llegando a las provincias en dinero contante y sonante. Caso concreto, por ejemplo, Plan Procrear. Claro. El Plan Procrear que se bajó a las provincias, que era un plan de financiamiento que se hacía con fondos de ANSES, decía la Nación, había tenido en la provincia de Santa Fe a una beneficiaria muy importante en el concierto de provincias a nivel nacional. Eso había sido una justificación política de un planteo jurídico, ¿no? Es decir, los dos tenían razón, pero obviamente se impuso la mirada jurídica. Se fijó un monto en aquel 2015, cuando se estaba yendo Cristina de la gestión y asumía Macri. Macri nunca tuvo en su idea pagar la deuda con Santa Fe. Ensayó un par de situaciones de haciendo como si que estaba interesado, pero en realidad no lo estaba, no tenía disponibilidad. La gestión de Macri fue muy flaca en términos financieros también, hasta que llegó ese decreto impagable con el Fondo Monetario y la gestión pasó. Perotti volvió a reclamar esta situación en la Corte fijó en el 2018, esto es muy sintético, en el 2018 la Corte fija un monto aproximado de la deuda y la forma de pago, y en el
ayer, hace a escasas horas, el presidente dijo que la semana próxima, es decir, la próxima semana, se van a empezar a firmar los papeles, los convenios, para empezar a saldar esta deuda. Esta deuda que hoy Perotti, ¿cuál la cuantificó? Dijo, son alrededor de 146 mil millones de pesos. 146 mil millones de pesos. La Corte había dicho cerca de 130.000. Más o menos, claro. un poquito más, sí, entre 120 y 125, pero pongamos que 130, porque todo está muy atado al interés, a la actualización y al interés. Exacto. Y aquí se plantea una situación. ¿Cómo va a pagar la nación en un momento en que está asfixiada por un acuerdo que tiene con su organismo, con el organismo que le debe muchísima plata, que es el fondo? ¿Cómo va a resolver la nación hacer frente a las deudas que tiene que honrar en dólares, a una deuda que debe honrar con una provincia en pesos? Bueno, aquí hay una posibilidad que es un corset que tiene la nación hoy por hoy, cuando no tenés la posibilidad del crédito exterior por la deuda en dólares, y cuando tenés encapsulada la reserva del Banco Central, justamente en virtud de lo que le debes al Fondo Monetario. La opción es poner bonos de la deuda y pagar con esos bonos de la deuda, y pagar con bonos a las provincias. Este bono es un bono que a valor nominal es muy pequeño. Pongámosle, si lo pones a 10 pesos, es un bono que en el mercado no tengo idea, voy a decir probablemente un bolazo. La cotización. ¿No? La cotización, supongamos que el valor nominal es 10 pesos, la cotización es muy baja, probablemente 5 o menos de 5 pesos. El 50%, claro, el 50%. Pero ahí tenés un dinero que lo podés contar, lo podés tomar, o lo podés dejar, lo podés rechazar como oferta. Pero hay una posibilidad importante, que es que un tramo de esta deuda se pague en dinero, con dinero, con cash. Yo consulté entre anoche y hoy a 2 o 3 funcionarios de economía, me dijeron que eso se charló con Guzmán a nivel nacional, lo charló Perotti con Guzmán, esa posibilidad sería un monto de dinero importante. La verdad, no vale la pena decirlo, porque por ahí uno se puede como una curva, los propios funcionarios te pueden estar operando, no lo sé, o los propios funcionarios pueden tener una expectativa muy alta y después la realidad es otra, pero hablan de un número muy importante como una primera cuota para apuntalar que la obra pública. ¿Desde cuándo? Desde septiembre. Septiembre a septiembre estamos hablando también de un periodo electoral. Septiembre o agosto, o ya para esta época del año que viene, vamos a estar hablando fuertemente de elecciones. Y claro, si vos contemplás un periodo de septiembre 2022 a septiembre 2023, estamos hablando de un periodo que va a incluir un apuntalamiento de la obra pública que incluye el periodo de las elecciones en el 2023. Con todo lo que la obra pública implica, digamos. Obra pública en la calle, obras son amores, y obra que se puede ver es la mejor publicidad, la mejor propaganda. La provincia tiene un problemita económico importante. Me confiaban algunas fuentes gubernamentales que está echando mano al plazo fijo que la provincia tiene en el agente financiero de Santa Fe, en el Banco de Santa Fe. Bueno, está para eso. Sí, pero está con unos miles de millones, miles de millones abajo, en rojo en el primer cuatrimestre, pero tiene ese colchón tan importante que es el plazo fijo, que le permite a Walter Agosto y a Omar Perotti transitar esto sin ninguna turbulencia. Por ahora es una muy buena noticia. Ya Perotti y su gabinete económico la manejaban, ya Perotti y su gabinete económico entienden que puede haber algo de dinero contante y sonante para hacer frente a la obra pública de aquí a lo que queda de este año y gran parte del 2023. Lo importante es que hay una voz autorizada que está hablando de una situación concreta, y si no, estaremos frente a aquel déjà vu, y con esto cierro, de Néstor Kirchner. ¿Te acordás cuando vino a apuntalar la candidatura de Rafael Bielsa en Sauce Viejo y dijo: vamos a terminar la autopista Santa Fe, la autovía con Córdoba? Y eso fue realmente un blef
y una deuda que lamentablemente nunca se saldó. Si esto fracasa, ojalá que no, de verdad lo decimos, estaría en condiciones de poner ese blef o asociarlo a aquel blef del 2007 cuando se anunció algo que lamentablemente nunca se cumplió. Acá aparentemente está todo dado para empezar a hablar en serio de honrar esa deuda, y ayer lo verbalizó el presidente.